El mandato representativo característico de la democracia representativa deriva del mandato imperativo propio del derecho privado. Aquí veremos una sintética relación al respecto y al finalizar identificaremos los puntos centrales del contenido. La democracia representativa se fundamenta en el principio de representación popular. El principio de representación popular parte del supuesto de que la soberanía reside en el pueblo, pero al ser imposible su ejercicio por todos los integrantes de la colectividad, se transfiere jurídicamente hacia los representantes elegidos por voto popular a través del mandato representativo. La concepción del mandato representativo tiene sus orígenes en la figura del contrato de mandato, introducida por el derecho romano en el ámbito del derecho civil, por el cual una persona se comprometía a realizar actos jurídicos a nombre de otra, por cuenta y riesgo de la persona representada, especialmente cuando dichas gestiones debían llevarse a cabo en localidades distantes. El representante estaba obligado a rendir cuentas del ejercicio del mandato conferido y el mandante podía revocarle el mandato cuando juzgara conveniente. Durante la Edad Media y hasta fines del siglo XVIII se adoptó esta figura jurídica propia del derecho privado para regular la representación ejercida por los delegados enviados por los condados, villas, grupos de artesanos, comerciantes, etc., para que éstos se dirigieran al monarca planteando sus necesidades y requerimientos. Una vez cumplida la misión, debían rendir cuentas del ejercicio del mandato, recibiendo a cambio una compensación monetaria de parte de sus mandantes. En Francia, los miembros de la Asamblea de Estados Generales, convocada por Luis XVI en 1789, representaban al Estado que pertenecieran, nobleza, clero o Estado llano, y estaban vinculados a ellos por un mandato imperativo. No obstante, iniciadas las deliberaciones, se suscitaron conflictos provocados fundamentalmente por dos aspectos. Uno, el antagonismo de clase generado por los privilegios que el clero y la nobleza se negaban a perder. Y dos, la divergencia suscitada con respecto al sistema de votación. El clero y la nobleza propugnaban por el voto estamental, que les aseguraría el poder político en la toma de decisiones, puesto que juntos poseían la mayoría política. El tercer estado luchaba por la votación individual, que les garantizaría el poder de decisión, porque poseían el poder social que les otorgaba la igualdad numérica con relación a los otros dos estados. Estos conflictos derivaron en el célebre juramento del juego de pelota, en que los representantes del tercer estado se proclamaron como únicos integrantes de la Asamblea Nacional y le atribuyeron a esta la calidad de Asamblea Constituyente. Como primera medida, la Asamblea Constituyente proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, cuyo artículo 3 determinó que toda soberanía reside esencialmente en la nación. De esta manera, el poder supremo del monarca fue transferido a la nación. Así, la soberanía nacional se concebiría como una, indivisible e inalienable, que no puede confundirse con los individuos que la conforman. De acuerdo a este concepto, el individuo es parte de la nación,
pero esta es un todo que no les representa directamente. Estos antecedentes dieron lugar a que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente se atribuyeran la condición de representantes de la nación en su conjunto, y no únicamente del Estado o clase social que los hubiera elegido. Como consecuencia, se declararon independientes de sus electores, dejando de estar sujetos a instrucción alguna, actuando en conciencia y por ende sin que puedan ser revocados con anticipación al término del periodo para el cual fueron electos. De esta manera surgió el mandato representativo, denominado también libre o político, resultante de la transposición del mandato imperativo propio del derecho privado al derecho público. Es el fenómeno por el cual el poder social, al ser imposible ejercerlo por todos los integrantes de la colectividad, se transfiere jurídicamente hacia el grupo representante. En virtud al mandato representativo, se considera que el cuerpo electoral, mediante un acto de voluntad materializado en las urnas, elige a los integrantes de las asambleas legislativas, más como un acto político que como un acto jurídico. Posteriormente, la concepción del mandato representativo fue ampliada a los órganos ejecutivo y judicial. En síntesis, las diferencias entre el mandato imperativo y el mandato representativo para el ejercicio de la representación política son las siguientes. El mandato imperativo es una institución propia del régimen monárquico. El mandato representativo es una institución propia de la democracia representativa. La regulación del mandato imperativo se encuentra dentro del ámbito del derecho privado. La regulación del mandato representativo corresponde al derecho público. En el mandato imperativo, el mandatario representa a sus mandantes, por lo que el mandatario debe obrar de acuerdo a las instrucciones recibidas de los mismos. En cambio, en el mandato representativo, el representante lo es de toda la nación o pueblo, por lo que el representante debe obrar con absoluta libertad, interpretando las aspiraciones del pueblo. En el mandato imperativo existe responsabilidad jurídica ante los mandantes, siendo el mandatario remunerado por ellos. En el mandato representativo existe responsabilidad política ante los sufragantes en los comicios electorales, pudiendo ser reelecto o no, y el representante es remunerado por el Estado.